¿Qué tal, gente? Bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a instalar el Vipor Trail-Tech a lo que es la Yamaha Raptor. ¿Y qué es el Vipor Trail-Tech? Bueno, es una computadora que nos va a indicar la temperatura a la que está el motor, las revoluciones, la velocidad, entre otras cosas. Bien, este Vipor lo tenía por ahí un amigo, el que le compré lo que es la cuatrimoto. Y pues lo tenía ahí guardado, no lo encontraba, lo ha encontrado y me lo ha regalado. Ahora yo lo voy a instalar a lo que es la Yamaha Raptor. Este Vipor sirve para muchas motocicletas, no solamente es para la Yamaha Raptor, hay diferentes modelos. Yo tengo este que es color plata, hay en color negro, otros tienen por ahí unos foquitos a los laterales. Bien, aquí tenemos el sensor de que es, este sensor es de la temperatura. Tenemos otros cables por aquí. También tenemos el cable que va conectado a lo que es la llanta para medir lo que es la velocidad. Bien, vamos a pasar a lo que es la instalación. Vámonos rápido con la instalación porque está algo largo el video. Primero vamos a retirar aquí donde nosotros insertamos la llave. Lo vamos a hacer hacia arriba para tener un poco de espacio. Por aquí vamos a meter los cables de la computadora. Y para esto también vamos a liberar un poquito de espacio. Vamos a quitar la tapa protectora que va aquí enfrente del radiador. Vamos a necesitar una llave Allen para retirar estos dos tornillos. Vamos a quitarlos rápidamente. Y una vez que los hayamos retirado estos dos tornillos, jalamos hacia arriba el plástico y lo retiramos. Y vamos a ir colocando por aquí, por este orificio, todos los cables. Vamos a poner por aquí la computadora fija para que no nos esté estorbando el momento de estar trabajando. Dejamos fija aquí el maniobro, lo que es la computadora, y vamos a empezar a meter los cables. Vamos a empezar a meter el cable de la temperatura. Aquí se los voy a mostrar, les voy a mostrar aquí uno por uno. Este es el cable que va conectado a una manguera y nos va a dar la lectura de la temperatura del motor en la computadora. Bien, vamos a meterlo por aquí y lo vamos a jalar hacia el lado izquierdo. Del lado del freno, ahí lo vamos a jalar hacia allá. Y ahora vamos a ver estos dos cables que tenemos aquí. Tenemos dos cables. Y estos dos cables, uno tiene color rojo con negro y el otro igual. Uno es el de la fuente de poder de la computadora. Y otro dice TAC. Es el que es para las RPMs. La computadora en sí trae una batería. Hay una batería para reloj, tipo reloj. Pero si no conectas el cable de corriente de poder de la computadora a la batería o a otro cable que tenga corriente, la computadora solamente va a prender la luz unos segundos y se va a apagar. Si tú conectas directamente la corriente a la batería o a otro cable que tenga corriente, al momento de tú darle llave a lo que es la cuatrimoto o tu moto, la luz de la computadora se va a quedar prendida hasta que tú apagues lo que es la moto. Bien, ese cable de corriente de poder yo lo voy a conectar al cable que viene donde metemos la llave. Aquí tenemos lo que es el sensor de la velocidad. Igual lo vamos a meter y lo vamos a jalar hacia el lado izquierdo. La mayoría de los cables va hacia el lado izquierdo. Solamente el de poder es el que voy a dejar casi aquí en medio. Porque me voy a conectar, como les decía, al cable que da el arranque. Donde metemos la llave, ese cable baja y va conectado. Ahorita se los voy a mostrar. Bien, primero vamos a empezar a conectar lo que es el sensor de la temperatura, y para esto, antes de conectarlo o de cortar la manguera, vamos a retirar lo que es el anticongelante o el refrigerante de nuestra moto. Pueden purgarlo por aquí, por la carcasa de la bomba, en el tornillo que está del lado izquierdo, pero yo lo hice para más rápido. Quité la manguera que tenemos aquí de la carcasa para vaciar más rápido lo que es el refrigerante de la moto. Bien, ahora les voy a mostrar dónde va el sensor de la temperatura. Es en esta manguera que tenemos aquí arribita. Aquí vamos a hacer el corte y aquí vamos a instalar lo que es el sensor de la temperatura. Vamos a quitar esta abrazadera que tenemos por aquí de metal.
Y una vez que la hayamos retirado, vamos a marcar lo que son los puntos donde vamos a cortar nuestra manguera. Pueden marcar con un plumón antes de cortar para que vean la distancia en la que hay que colocar lo que es el sensor, para que no les vaya a quedar la manguera más corta y ahí van a tener un pequeño problema. Así que marquen la distancia del sensor, háganle ahí unos 4 puntitos que hay, como ven. Ahí tenemos los 4 puntos y después ya pueden empezar a cortar lo que es la manguera. Para que no tengan el error, acuérdense, marquen y luego hagan el corte. Bien, ahora con un exacto o con un cúter vamos a cortar lo que es la manguera. Tengo miedo, pero igual, acuérdense, tenemos los puntos. Vamos a cortarlo un poquito más para enfrente del punto que he marcado, para tener un poquito de distancia. Vamos a cortar y aquí vamos a colocar lo que es nuestro sensor. Para esto, bien, embona perfectamente. Ahora vamos a colocar lo que es una abrazadera, un cinturón de metal y listo. Aquí tenemos ya, vamos a hacer el apriete y después vamos a cortar el otro pedacito que nos sobra de manguera para que llegue a la distancia correcta. Es una cosa de nada lo que vamos a cortar. Han de ser como unos 2 centímetros solamente lo que se va a cortar de manguera, y con eso es más que suficiente. Ahora colocamos el otro pedazo. Aquí vamos a poner el otro cinturón, la otra abrazadera de metal y ya va a estar listo. Es rapidísimo esto de colocar lo que es el sensor. Una vez viéndolo, obviamente, cuando lo haces por primera vez todo es un poquito más tardado, pero ya con estas imágenes y lo que les estoy dejando, ustedes lo van a hacer fácilmente. Si tienen por ahí alguna pregunta, igual ahí déjenmela en la caja de comentarios. Listo, aquí tenemos ya instalado lo que es nuestro sensor de temperatura. Ahora vamos a volver a instalar lo que es la manguera y a colocar lo que es todas las conexiones que habíamos quitado. Aquí con estos cables que quedan volando, les recomiendo que le pongan unos cinchos, unos cinturones de plástico, para que no se vaya a atorar por ahí los cables, tanto como el cable del sensor, como los demás cables. Hay que amarrarlos bien. Si no tienen por ahí cinturones de plástico o cinchos, los pueden amarrar con cinta de aislar. Esto para que no nos vayamos a romper, se nos vayan a trabar y nos vayamos a cortar. Bien, ahora nos aseguramos de volver a colocar todo como estaba antes. Y vamos a pasar a vertirle lo que es otra vez nuestro líquido anticongelante o refrigerante a nuestra motocicleta. Y ya tenemos instalado lo que es el sensor de la temperatura. Ahora, aquí está el sensor o los cables que van a medir las RPMs. Hay dos formas o hay varias formas de instalarlo, como lo dice el manual. La más fácil para mí es esta. Es enredar solamente. No se corta el cable, recuerden, no se corta, solamente se enreda el cable a lo que es el cable que va conectado a la bujía, y el otro cable lo pueden colocar a lo que es una tierra de lo que es del cuadro de la moto o de la moto, cualquier tipo de tierra. Este es el más sencillo. Hay otro tipo de lectura que es colocarlo a la bobina de la moto. Aquí está la bobina de la motocicleta y aquí lo voy a colocar yo. Hay diferentes tipos de instalación. A lo último les voy a dejar por ahí ya el manual. Yo me voy a agarrar de aquí, de la bobina, y el otro cable lo voy a poner, el cable negro, el de tierra, lo voy a poner en este tornillo que está por la parte de atrás. Casi no se ve, así que ya lo voy a dejar instalado, pero les voy a dar la idea de dónde es. Hago la toma para atrás para que vean dónde está la bobina
y me vuelvo a acercar. Ahora de un lado, para que vean, aquí ya está conectado. Como no podía meter bien la cámara, pues ya lo he instalado, pero aquí está el cable de corriente y el otro que va en la parte de atrás al tornillo. Recuerden eso nada más. Si se les complica, pues lo pueden poner, como les comenté, en el la primera forma de conexión. Es rápido. Ahora vamos a colocar el cable de poder. Aquí adentro está la conexión con la que el switch abre el paso de corriente, o sea, la llave pues. Vamos a conectarnos a este cable que está aquí, el de color café. Este que está aquí lo vamos a cortar y vamos a encintarlo a lo último. Vamos a agarrar por aquí el cable de corriente. Al último lo vamos a meter. Lo pueden hacer por fuera para que no se les complique. Vamos a conectar, este es el cable. Recuerden que el cable, este cable, al principio donde está la computadora, uno marca las letras TAC y otro dice Power. El de Power va aquí. Y el otro, este cable negro de tierra, vamos a agarrarnos de esta parte de aquí. Bien, vamos a cortar lo que es el cable. Y vamos a instalar lo que es el cable de poder de la computadora. Como les decía, el manual también marca que podemos colocar el cable de corriente directamente a la batería, pero no hay ahí algo que lo proteja. No hay un fusible, y aquí sí, aquí anterior a esto, al arranque, hay un fusible que protege lo que es a la moto. Entonces es más recomendable ponerlo aquí que directamente a la batería. Una vez que le hemos colocado, lo vamos a encintar y ya lo podemos colocar otra vez por la parte de abajo. Podemos agarrar el otro lado del conector y conectarlo sin ningún problema. Para quitarlo, igual por la parte de abajo meten la mano y lo quitan de la moto. Ahora vamos a meterlo junto con el cable de tierra por aquí, por el agujero, y vamos a jalar el cable de tierra para también hacer la instalación. Fijamos correctamente lo que es el cable de tierra, aflojamos y colocamos aquí en el tornillo. Hacemos por ahí un ganchito y lo colocamos. Y eso es todo con el cable de tierra de la fuente de poder de la computadora. Bien, ahora por último vamos a colocar lo que es el sensor de la velocidad. Por aquí yo he tenido un pequeño problema porque mi amigo, al momento de darme lo que es el Vapor, le faltaban algunas piezas. Le faltaba por ahí una plaquita de metal y un tornillo con un imán. Entonces por ahí tuve que ingeniármelas y colocarlo de la siguiente manera que les voy a mostrar. Bien, aquí está el sensor. Aquí en este sensor va colocada una plaquita. Hay que quitar el cover de plástico que tienen ahí atrás. Ese cover que está aquí pegada al ladito de la masa de freno. Hay que quitarlo y ahí se pone, es como si fuera una U de metal donde va colocado el sensor. Pero pues no lo tenía, así que tuve que ingeniármelas. Y de mientras, en lo que consigo el repuesto original, que ya lo vi por ahí, hay que pedirlo por línea. Pero para que esto funcione y ustedes vean que sí funciona lo que es la velocidad en la computadora, lo voy a hacer una instalación ahí hechiza. Voy a retirar lo que es estos tornillos. También vamos a retirar lo que es los frenos, las pastas de disco, para que pueda salir toda la masa completa. Retiramos
y ya podemos sacar lo que es el disco de freno. Bien, aquí donde están estos 4 tornillitos va colocado un tornillo que viene con un imán. Yo aquí le he pegado un imán provisionalmente con un poco ahí de un pegamento, solamente para que me dé la lectura. Había que retirar un tornillo y se le coloca el tornillo original. Bien, y acá donde está el cover, esta cubierta plástica negra, aquí debería ir una U que va agarrada en esos 2 tornillos que sostienen el cover de plástico. Pero lo que voy a hacer es taladrar lo que es la cubierta plástica, este protector lo voy a taladrar y aquí voy a colocar lo que es el sensor. Abocardamos por aquí un poquito más, un poco más, y ahora sí, tiene 2 tuercas para sostener lo que es el sensor de lado y lado. Colocamos las 2 tuercas y hacemos un poquito ahí de presión entre las dos para que quede fijo, y al momento de pasar este sensor, bueno, no, tiene que pasar el sensor que está aquí, el imán, perdón, el imán. El imán pasa por el sensor y es el que le da la lectura. Bien, ahora vamos a fijar nuestra computadora al manubrio de la moto y vamos a colocar todas las partes y asegurarnos de que nada quede por ahí tirado. Y vamos a hacer la prueba final. Chéquense esto. Bien, aquí ya tenemos las RPMs. Aquí lo estoy acelerando para que vean. Y también aquí arriba en la parte izquierda de arriba, está la temperatura. Vamos a acelerar la moto para que agarre un poquito de temperatura y para que vean que va a aparecer por ahí ya la lectura de la temperatura. Aquí ha aparecido la lectura de la temperatura, como pueden observar. Tenemos la lectura, tenemos las RPMs funcionando, y ahora vamos a darle una vuelta a la cuatrimoto para que vean que sí está funcionando también lo que es el sensor de la velocidad. Vamos a darle aquí la vueltecita por aquí para que vean. También les voy a dejar por aquí unas imágenes de cómo se ve en la noche. La verdad que se ve muy chingón. La verdad, aquí ven, ya resalta mucho el color del Vapor en lo que es la noche. Y pues ya podemos tener por aquí en la noche a cuántos kilómetros vamos, las revoluciones, los focos que están en la parte superior. Uno va a indicar cuando hay que hacer el cambio, pero hay que sincronizarlo. Apenas lo voy a hacer. Y el otro botón va a indicar cuando la cuatrimoto o el motor se haya calentado más de lo normal. Uno va a prender en color amarillo, el del lado izquierdo, y otro en color rojo, que va a ser el del lado derecho, cuando nos pida ya hacer el cambio de marcha. Bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les sirva de mucho esta instalación para que la hagan también en su moto, en su cuatrimoto, en lo que sea. Nos estamos viendo y hasta la próxima. Gracias por suscribirse, gracias por seguir al canal de Javier 87. Nos estamos viendo en el próximo video. No se los pierdan. Hasta luego.